Nanchang es una ciudad capital de prefectura de Jiangxi al sudeste de China. En los inicios de la dinastía Han se construyó la ciudad de Gan, el origen de la ciudad actual. Uno de los símbolos de Nanchang es el pabellón del rey Teng. El pabellón a la orilla del río Ganjiang no es el edificio de hace más de 1000 años, sino la viejísima novena de reconstrucción. El pabellón del rey Teng tiene colores brillantes y muestra perfectamente las características estructurales de la dinastía Song. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Esta es una copia del borrador del plan de reconstrucción del pabellón del rey Teng. El original está guardado en el Museo Provincial de Jiangxi. ¿Por qué un plano aparentemente común está conservado en este museo? En realidad, el primer coleccionista de este plano fue Wang, de la vieja generación del municipio de Nanchang. En el callejón Xiao Taohua de Ximachuan de Nanchang la Vieja, esta casa común y corriente es la biblioteca Li San, edificio de Wang Zicheng destinado a su colección de libros. El anciano ya ha fallecido. Su hijo Wang Lingzi nos guió para entrar en este edificio, dándonos la oportunidad de ver diversos datos históricos sobre el pabellón del rey Tang y conocer la historia del borrador de su plan de reconstrucción.第29次重建的那个外观设计图，也是他在抗战胜利以后，在太和的时期收到的。抗战复原了，大家都赶着回家回南昌，所以这个设计草图呢，就当做废纸扔出来了，被他呢细心的收集起来了。就在第29次重建的时候，这幅草图呢是发挥了很重要的参考价值。 Un plano a punto de ser abandonado no solo fue considerado por el coleccionista Wang Zicheng como un tesoro y donado al Museo tras la China, sino que también desempeñó un importante papel en la reconstrucción del pabellón del rey Tang. Lo que atrajo nuestra atención fue un importante hallazgo del anciano Wang Zicheng sobre esta antigua construcción a través del análisis de los datos históricos durante muchos años. 他对滕王阁最大的贡献，一个是考证出了 滕王阁在1300多年的历史当中，历朝历代屡废屡建的次数，一共是有28次。到了1989年这一次的重建呢，是第29次重建。那就是说，我们现在看到的这座滕王阁是第29座的。第29次重建的滕王阁。 Los registros en los libros históricos nos hablan del pasado de este conocido pabellón al sur del río Changjiang y señalan que este pabellón a la orilla del río Ganjiang no fue el pabellón de hace más de 1000 años, sino la 29ª reconstrucción. ¿Por qué el pabellón del rey Tang se destruyó una y otra vez y se volvió a levantar en todas las ocasiones? ¿Estos pabellones del rey Tang eran idénticos o tenían cada uno de ellos distintas formas y estilos propios? La ciudad de Nanchang, de 2000 años de historia, está a la orilla de 3 ríos y cerca de 5 lagos. El comienzo del famosísimo artículo prólogo al pabellón del río Tang nos anuncia orgullosamente la posición geográfica de Nanchang. Cuando los antiguos pasaban en barco por Nanchang, el pabellón del rey Tang a la orilla del río era precisamente la tarjeta de presentación más llamativa de la ciudad. En lo más alto del pabellón del rey Tang, la pintura de las 100 mariposas y las 100 flores muestra la trayectoria del edificio. Su originalidad y rareza lo convierten en un tesoro nacional. Esta es la observación de Lu Xun sobre la pintura de mariposas de la escuela Tang.
Y el fundador de esta escuela de pintura fue precisamente el primer constructor del pabellón del rey Tang, es decir, el rey Teng Li Yuanyin. Teng王是何许人也？他是唐太宗的弟弟，唐高祖的最小一个儿子，第22子，到南昌当南昌都督。他当都督以后建的这个阁。但这个为什么叫滕王阁呢？因为是滕王建的，实际上是老百姓这么叫出来的，约定俗成的，也不是像他自己把它叫为滕王阁。他把北方歌舞在这儿呢，他也找一个歌舞之地吧，歌舞游乐的地方，所以在这个赣江边上一个相对高一点的地方就建了这个滕王阁，最后它是歌舞新阁。Este fue el origen del pabellón del rey Teng. A diferencia del pabellón de Amarilla y del pabellón de Yueyang, al sur del río Changjiang, construidos para fines militares, el pabellón del rey Teng sirvió para que el príncipe Li Yuanyin gozara de divertidas noches y hermosos paisajes. La actual Nanchang es mucho más extensa que la antigua ciudad. El pabellón del rey Teng, originalmente situado en las afueras de la ciudad, al lado de la puerta Changjiang, es hoy un edificio característico de la zona central. El rey Teng nunca imaginó que el pabellón construido para el goce ostentaría posteriormente un esplendor extraordinario en el curso de la historia y llegaría a ser un edificio legendario en China. En el actual pabellón del rey Teng se ve la estatua de un hombre antiguo. Este elegante intelectual es Wang Po, autor del artículo Prólogo al pabellón del rey Teng, conocido desde siempre. En periodos posteriores el artículo ya era célebre, pero muy pocas personas saben lo que está detrás. Más de 1000 años atrás, ¿por qué vino Wang Po a la entonces remota ciudad de Nanchang? Se encariñó con el pabellón del rey Teng y escribió un esplendoroso artículo. Con ocasión de la fiesta del doble 9 de otoño avanzado del año 675, es decir, el segundo año del reinado Shangyuan del emperador Gaozong de Tang, la gente salió a la calle, entonces prefectura de Hongzhou. El gobernador Yang Pouyu mandó reparar durante varios meses el pabellón del rey Teng, ofreciéndole así un nuevo aspecto. Este era el primer mantenimiento general en la historia del pabellón. 作为丰州府治下的一件大事，严都督决定，在重阳这一天，请城中的文人雅士到滕王阁上进行雅集。 El gobernador Yang invitó a todas las personas cultas de la ciudad a subir al pabellón del rey Teng, pero un joven intelectual de fuera permanecía sentado en un rincón. Este joven talentoso, que figuraba entre los 4 sabios de comienzos de la dinastía Tang, había sido designado por la corte para un alto puesto aún en su tierna juventud. Pero cayó en desgracia cuando una obra humorística suya provocó la ira del emperador Gaozong, fue expulsado de palacio y su carrera cayó a su punto más bajo. En el concurrido banquete, el gobernador Yang mandó traer pinceles y tinta china e invitó a los ilustres huéspedes a componer poemas. Pero los invitados sabían hacía tiempo que esta era una oportunidad especialmente ideada por el gobernador Yang para su yerno Wu Zichang, de modo que rechazaron sonrientes la invitación. En vista de que nadie aceptó, aunque los sirvientes recorrieron las mesas del banquete, Wang Po, que estaba sentado en un rincón, aceptó con gusto el pincel y la tinta, caminó directamente hasta el escritorio y escribió fluidamente un artículo afamado por siempre. El artículo comienza así. Siendo la antigua prefectura de Yuchang la nueva Hongzhou, la estrella separa las constelaciones Yichuan, en tanto que la ciudad está vinculada con los montes Hengshan y Lushan. Este espléndido artículo sin puntuación en chino sorprendió a todas y cada una de las personas allí presentes. 清代诗人尚荣在《忆滕王阁》中这样写道：“天下好山水
必有楼台收，山水遇楼台，又须文字流。就在这个历史的机缘中，滕王阁与王勃完成了一次中国文化史上的灿烂相融。 Tras la llegada de Wang Po al pabellón del rey Tang, este edificio recibió la visita de Wang Shu y Wang Chongshu, que dejaron respectivamente allí la prosa rítmica sobre el pabellón del rey Tang y el registro del pabellón del rey Tang, que se conocen como las anécdotas de los tres Wang sobre el pabellón del rey Tang. Además, en épocas posteriores, numerosos literatos e intelectuales subieron sucesivamente al pabellón y dejaron allí sus obras poéticas. En esa época se oía allí con frecuencia la recitación de poemas, de modo que cada verso que se cantaba al pabellón del rey Tang era como poner un ladrillo. No obstante, a través de estas obras nos damos cuenta de que el edificio, cantado una y otra vez, parecía mostrar distintas formas. En las pinturas conservadas de las dinastías Song y Yuan sobre el pabellón del rey Tang, la construcción que vemos no es la misma. Con el paso del tiempo y el cambio de dinastía, este pabellón a orilla del río experimentó diversas vicisitudes. Nanchang es una ciudad capital de prefectura de Jiangxi al sudeste de China. En los inicios de la dinastía Han se construyó la ciudad de Gan, el origen de la ciudad actual. Uno de los símbolos de Nanchang es el pabellón del rey Tang. Este pabellón a la orilla del río Ganjiang no es el edificio de hace más de 1000 años, sino la viejísima novena reconstrucción. El pabellón del rey Tang tiene colores brillantes y muestra perfectamente las características estructurales de la dinastía Song. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Si se dice que el pabellón del rey Tang es un lugar propicio para que los literatos e intelectuales compongan poemas, la pagoda Shenjing es un lugar perfecto para el entretenimiento. La feria es la primera opción de los locales en los días feriados. Los aperitivos típicos son los favoritos de los lugareños y también son los compañeros más viejos del pabellón del rey Tang. La pagoda Shenjing también fue reconstruida en varias ocasiones. Sin pagoda Shenjing no existiría la ciudad de Nanchang, es un dicho popular de la localidad desde hace siglos. Pero ¿por qué el pabellón y la pagoda ocupan un lugar tan importante en el corazón de los nanchanenses? ¿Por qué tuvieron que reconstruirse en tantas ocasiones? A lo largo de la historia, la ciudad de Nanchang, que tiene una configuración serpenteante con numerosos canales, 7 puertas, 9 chou, 18 valles, así como 3 lagos y 9 embarcaderos que se comunican con diversos puntos de Jiangxi y el lago Poyang,
Esto hacía que esta ciudad fuera frecuentemente azotada por el viento, las inundaciones y los incendios. Tal vez para rezar por el paso de los días sin novedades, los locales construyeron en el otro extremo de la ciudad la pagoda Shenjin. 神经塔它始建于唐代天佑年，也就是公元904到907年建的。南昌流传一句言语，就说自古以来流传在这叫水火既济，共振江城。不管是水也好，火也好，滕王阁有了神经塔，它都能够共同把这个江城镇得住。 En Nanchang hay una canción popular que dice: si se derrumba el pabellón del rey Tong y la pagoda Shenjin, se perderán tanto el talento como los tesoros de Nanchang, la ciudad se arruinará y no volverá a ser próspera. Precisamente por la importancia que tenían estas dos construcciones para la ciudad de Nanchang, inmediatamente después de un incendio que destruyó el pabellón del rey Tang en el año 2 del reinado Tachon de la dinastía Tang, He Kang, inspector general de Jiangxi, comenzó a contratar a trabajadores y adquirir materiales para reconstruirlo en el mismo lugar. En agosto del mismo año terminó la obra. Este majestuoso y sólido pabellón permaneció erguido durante más de 260 años. Wei Ke, literato de la dinastía Tang, describió el pabellón del rey Tang como un edificio rodeado de corredores que roza el cielo. Pero esta descripción no nos ofrece detalles concretos, de modo que hoy solo podemos imaginarnos cómo era el pabellón del rey Tang. No hay una imagen clara del edificio hasta la dinastía Song del Norte. Según una investigación, esta pintura del pabellón del Tang es una pintura palaciega de dicha dinastía. Reproduce fielmente la fachada original en la dinastía Song del Norte. 北宋大观年间的那个滕王阁式，在历代滕王阁里面是最豪华的、最华丽的，而且它那个滕王阁后来还有人家还画了，还有个写实的一幅画，都是那个宋代的。它的高度也罢，规模也罢，豪华程度也罢，是历代滕王阁里面是之最。 Este pabellón del rey Tong de la dinastía Song del Norte fue elogiado como el mejor de todas las épocas. Vivió su apogeo en aquel entonces. En los periodos posteriores experimentó numerosos cambios. En la dinastía Song del Sur se derrumbó de la orilla del río, así que fue reconstruido sobre la muralla de la ciudad de Nanchang. Esta posición se prolongó durante las dinastías Yuan, Ming y Qin. En el primer año del reinado Xuatong de la dinastía Qing, es decir, en 1909, el pabellón del rey Tang fue reconstruido por última vez en la Edad Moderna. La aparición de la fotografía nos dejó la imagen más real del pabellón de entre todas las existentes en el pasado. Este es el pabellón del rey Tang 28. Para visitar sus ruinas, Chong Youqi, inspector general, nos guió para llegar allí. 现在在向南边走，向南边走。待会儿我们就会看到第28次，前面就是被毁滕王阁的阁址，就在前面。滕王阁是这样的，从唐朝初年建到最后一次毁，中间它位置挪过了5、6次，它不是在一个点。那么最后一次被毁的滕王阁的阁址在哪儿？就在我们现在我们的脚下，但基本上都是离现在新建的滕王阁就是几百米以内。 300到400米，就这个范围。你像我们看到这儿，有一所学校叫南昌育兴学校。这个牌楼上面还依稀看得到滕王阁中学几个字。70年代末80年代初，曾经搞过人防工程，挖出了一块明朝的一块碑，滕王阁那个青石板碑。所以滕王阁实际上在明朝、清朝都是在这儿，因为历代滕王阁它是临水而建的，由于江岸呢崩塌了。 江岸崩塌的，它就要挪动位置了吧？因为相对我们现在站的地方，相对来讲江边上是比较高的。 Aunque se construyó en un lugar alto a la orilla del río y no se veía afectado por la erosión de las aguas del río, el pabellón del rey Tang 28 solo resistió 17 años. En octubre de 1926, las tropas de Jiangxi de Sun Chuanfang, caudillo militar del norte, se enfrentaron al ejército revolucionario de Nanchang.
Las tropas de Jiangxi temían que los edificios fuera de la ciudad fueran utilizados por el ejército revolucionario, así que incendiaron las construcciones altas fuera de la ciudad. Naturalmente, el pabellón del Ruijten no escapó de la desgracia. A partir de la destrucción del pabellón del Ruijten en 1926, el plan para su reconstrucción se planteó en repetidas ocasiones, pero no se materializó. De modo que el pabellón del Ruijten a orilla del río Kanjian llegó a ser solo un recuerdo en los libros y las pinturas. ¿Bajo qué coyuntura se promovió la construcción del pabellón del Ruijten 29 y en qué se basó su diseño? Nanchang es una ciudad capital de prefectura de Jiangxi al sudeste de China. En los inicios de la dinastía Han se construyó la ciudad de Gan, el origen de la ciudad actual. Uno de los símbolos de Nanchang es el pabellón del Ruijten. Este pabellón a la orilla del río Kanjiang no es el edificio de hace más de 1000 años, sino la viejísima novena de reconstrucción. El pabellón del Ruijten tiene colores brillantes y muestra perfectamente las características estructurales de la dinastía Song. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. El pabellón del Ruijten, actual a orilla del río Kanjian, tiene 9 pisos y cuenta con una terraza de 12 metros de alto como base. El edificio tiene colores brillantes y muestra perfectamente las características estructurales de la dinastía Song. No obstante, si existieron 28 versiones del pabellón del Ruijten, desde la próspera dinastía Tang hasta las dinastías Min y Qin, ¿por qué la 29ª fue diseñada como un edificio de la dinastía Song? Debemos recordar el borrador del plan de reconstrucción del pabellón del Ruijten en posesión de Wang Zicheng. Un gran maestro de la arquitectura elaboró este plano en 1942, Madame Liang Zicheng. En aquel año, Liang Zicheng, acompañado por su ayudante Mo Zongtian, en su viaje de investigación de los edificios antiguos en el sur, pasó por Jiangxi y dibujó el plano para la reconstrucción del pabellón del Ruijten. En aquel entonces China se encontraba en plena guerra de resistencia contra Japón y la antigua sede del pabellón del Ruijten fue convertida por las tropas invasoras en un lugar para criar caballos. ¿En qué se basó Liang Zicheng, que nunca había visto el pabellón? 它也就是参照了宋代的一幅滕王阁的图，以及宋代的有一种建筑规范叫营造法式设计了的。他选的就是宋代的，因为什么？现在唐朝的实物资料没有。 图片资料也没有，当然从滕王阁序里面，我们还隐隐约约感觉得到唐朝滕王阁的那种气象，但是没有实物资料。宋代的建筑在中国还保留了很多宋代的建筑，随后的梁思成就决定按照宋代的滕王阁那画了一个设计，画了一个草图。 El borrador del plan para la reconstrucción del pabellón del Ruijten consta de 8 partes, una de las cuales es la perspectiva en colores y 7 son dibujos de figuras planas, verticales y de la sección transversal. De esta manera, el majestuoso pabellón del Ruijten, que heredó las ventajas anteriores, se representaba vívidamente en papel. No obstante, el país se hallaba entonces en un momento crítico de vida o muerte, de modo que no se podría poner en práctica la reconstrucción. Poco más tarde este borrador se perdió sin dejar huella.
hasta que a finales de 1945 el coleccionista Wang Zichen descubrió con perspicacia este plano tan valioso. No obstante, tal vez nunca imaginaría que este borrador desempeñaría un importante papel 40 años más tarde. 现在我们所看的这个滕王阁，实际上就是按照1942年梁思成他所画的重建滕王阁计划草图建的。我们画的施工图，就是按照他那个草图重新搞的施工图设计。他当时1962年曾经写过2封信，他信里特别指出，滕王阁是阁不是楼。滕王阁以前是建在城墙上面，在宋代，当然在唐朝不是在城墙上面。 因为楼是从地面上建起来的，阁的话就是一个建筑物搁在一个台座上面，所以他就建议我们一定要建一个这个10多米高的高台，一个台座。所以滕王阁这个主楼就建在这高台上面的。等于就是我们现在身后的这个。哎，对，这个基座，台座也叫台基。 Zhong Youqi nos dijo que la construcción del pabellón del Ruytern, 29º, comenzó en 1983 y terminó 6 años más tarde, el 8 de octubre de 1989, en la fiesta del doble 9. Esta construcción no solo heredó las ventajas de los anteriores, sino que las superó. El actual pabellón del Ruytern tiene una altura de 57,5 metros, superando la de los anteriores. Gracias a un diseño y planificación especializados, este pabellón del Ruytern, erguido majestuosamente a orillas del río Kangjiang, sigue siendo llamativo y deslumbrante pese a los numerosos rascacielos de la ciudad. Desde hace más de 1000 años, los nanchanenses construyeron en 29 ocasiones el pabellón del Ruytern y ahora expresan a su modo sus sentimientos especiales por este edificio. Recurren a su peculiar bordado para exteriorizar su orgullo y a la pintura en porcelana para pintar el mejor paisaje en el fondo de su corazón. Este pabellón del Ruytern, destruido y reconstruido en repetidas ocasiones, ha dejado algo legendario en todos y cada uno de sus sufrimientos. De este modo, el pabellón del Ruytern y la ciudad de Nanchang han enfrentado la erosión de las aguas del río Kangjiang con una renovación constante durante más de 1000 años.